Hoy tenemos con nosotros a Luis Eduardo López Padilla y nos viene a presentar su último libro, Papas Rivales. El señor López Padilla analiza los acontecimientos que sucederán a la muerte del Papa Francisco, el actual pontífice, y la convocatoria del cónclave, que debería elegir a su sucesor. Luis Eduardo analiza la revelación bíblica y las revelaciones privadas y llega a una serie de conclusiones que ahora nos explicará a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, juzguemos rectamente las cosas y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bienvenidos a toda la familia de Tectón, que se une hoy para escuchar a Luis Eduardo López Padilla, que viene a hablarnos de su último libro, Papas Rivales. Apostasía en la cumbre de la Iglesia hará que se divida en dos bandos. Antes que nada, dar la bienvenida a Luis Eduardo y agradecerle profundamente que nos haya concedido esta entrevista, aprovechando su venida a España. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias. Lo primero que le quería preguntar, nos presenta hoy este libro de Papas Rivales, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, la idea que usted pretende transmitir con este libro a sus lectores? Bueno, como dice el título, estamos a las puertas de una clara manifestación de división al interior de la Iglesia Católica. Esto ha sido un proceso que ha llevado más de 100 años, en la que hay una gran división y una gran confusión dentro de la Iglesia, y que, de acuerdo con la Sagrada Escritura y de acuerdo con algunas profecías y revelaciones privadas, vamos a tener eventualmente, a partir del próximo cónclave, un enfrentamiento en la que se va a concretar lo que la Santísima Virgen, en algunos lugares, como por ejemplo Akita, Japón, hablaba de obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Entonces, el libro presenta como tesis principal la afirmación de que la Iglesia se va a dividir y que va a haber en un momento dos papas enfrentados, con las consecuencias que eso traerá para las almas. Y concluyo en el libro, es decir, el libro también tiene como propósito hablar cuáles son los medios que hay que llevar a la práctica para poder afrontar esta crisis de la Iglesia, y siempre señalando como aquella que va a definir el camino verdadero a la Santísima Virgen María. O sea, digamos que Papas Rivales lo que nos está presentando es un evento futuro, bastante próximo, en el que en el cónclave que elija el nuevo Papa podrían salir dos papas, dos iglesias. ¿Es correcto? Es correcto, así es. Este punto es importante dejarlo asentado, porque no estamos hablando solamente de que va a haber dos papas, como principalmente los hubo en el cisma de Occidente en el siglo XIV, en la que hubo dos y hasta en un momento tres papas que se disputaban ser el trono de Pedro. Aquí estamos hablando de que la Iglesia se divide, hay una división de la Iglesia, y por tanto habrá una Iglesia eventualmente verdadera versus una Iglesia falsa. Y cada una de estas iglesias católicas, apostólicas, con sede en Roma, elegirán a su propio Papa, lo cual es más dramática la visión. Es una situación difícil, porque estamos hablando de que no tiene nada que ver, por tanto, con otras situaciones en la Iglesia donde ha habido varios papas. Y la diferencia básica, según usted, sería eso: una de las iglesias, es decir, uno de los representantes de esos papas es un falso papa, es un falso profeta, enseña una doctrina errónea. ¿Podríamos decir eso? A diferencia de otras veces que ha habido papas que no han enseñado herejías. Sí, vamos a ver, hoy día la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, y así son sus notas esenciales, está pasando lastimosamente por una serie de razones que explico en el libro, por una gran, terrible oscuridad y crisis que se manifiesta en una división. Entonces, hoy podemos ver en la misma Iglesia de Cristo esta confusión de una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Es decir, vemos sacerdotes, obispos, párrocos, cardenales, laicos,
que afirman una serie de ideas, de principios que son acordes a la doctrina del Evangelio, acordes a la enseñanza dogmática, doctrinal de la Iglesia, pastoral, pero también vemos en la misma Iglesia a otros sacerdotes, laicos, religiosos, obispos y cardenales que afirman lo contrario. O sea, lamentablemente ya es público y conocido, sobre todo en temas de moral sexual, donde se está abiertamente yendo en contra de lo que es la doctrina de la Iglesia. Entonces, hoy en día la Iglesia está, vamos a decir, mezclada, estas dos iglesias, por decirlo así, la verdadera versus la falsa. Entonces, cuando venga el siguiente cónclave, por una serie de razones lo afirmo, esta iglesia se va a dividir, o sea, se va a separar la verdadera de la falsa iglesia. Entonces, lo que usted dice es correcto. Dos iglesias que se proclaman verdaderas y cada una con su propio papa. Bien. Y a raíz de esta situación en la iglesia, dos papas, ¿podría esto causar una apostasía entre los fieles, una gran apostasía entre los fieles, que ya viene anunciada en la Escritura? Sí, no, definitivamente este es una de las consecuencias más dramáticas, porque al final del día la Iglesia tiene como ley máxima la salvación de las almas. La Santísima Virgen, en muchas de sus mariofanías, en sus apariciones en los últimos 200 años, insiste en el llamado a la conversión, a la oración, al sacrificio, a la penitencia, para que de esta manera el hombre pueda ir cimentando su trabajo hacia su propia salvación eterna. Cuando la Iglesia, que como condición esencial es la unidad, se vea dividida, esto va a provocar, en el ámbito actual que estamos viviendo en el siglo XXI, en este medio donde hay un claro orden mundial, o yo le llamo desorden mundial anticristiano, donde hay leyes permisivas contra la ley natural, contra la ley eterna, contra la familia cristiana, contra el matrimonio cristiano, contra los principios fundamentales de la fe. Al verse la Iglesia dividida, entonces la persecución va a ser cada vez más abierta, va a ser descarada, porque verán a la Iglesia flaquear. Y eso va a provocar como consecuencia que muchas almas que tienen una fe muy débil, que no se han procurado fomentarla y fortalecerla con las armas que la Santísima Virgen ha recordado y que el Evangelio nos lo indica, pues entonces se verán confundidas y muy sencillamente tomarán el camino fácil de abandonar la fe. Y eso traerá, lo digo con pena, porque soy hijo de la Iglesia y lastimosamente lo afirmo, traerá una desbandada de católicos que simplemente se enterarán defraudados, engañados y se irán a otras iglesias protestantes o simplemente quedarán como ateos confesos. Pues me parece sorprendente, porque es un poco ver que lo que ha estado persiguiendo, por lo menos desde 1717, la masonería, lo va a conseguir. Hay gente que piensa que la masonería está ya apagada, que no, esto es una cuestión cultural, cuando ayer mismo leí que el alcalde de Nueva York y el jefe de policía han ascendido a maestros masones nivel 32, publicado por ellos. Es decir, ellos mismos en sus redes sociales lo han puesto, no se avergüenzan, lo sacan a la luz, es verdad. Parece que la masonería está alcanzando sus objetivos en contra de la Iglesia. Así es, la masonería, fundada en el año 1717 en Londres, Inglaterra, tiene entre sus objetivos, y con el tiempo lo fue madurando, un complot contra la Iglesia. Y este complot, que está además documentado desde el siglo XIX, con la alta bendita de los carbonarios, que tenían como propósito subvertir a la Iglesia desde adentro para que surgiera eventualmente un falso papa. Y era un plan que tenían más o menos calculado que iba a durar 100 años. Entonces estamos ahora, después de 100 años, recuerdo aquella imagen que ve San Maximiliano Kolbe, precisamente el año que la Virgen se apareció en Fátima, en 1917, donde ve una protesta de masones ahí en la Vía de la Conciliación en Roma, y haciendo arengas contra el Papa y afirmando que en 100 años tomarían el poder, o sea, 2017. Entonces, este proyecto masónico, que no es sino un proyecto satánico, porque al final del día la alta masonería, muchos de ustedes no lo saben, una cosa es la aparente masonería, otra es lo que es la real masonería, y dentro de esa real está una visible e invisible, y dentro de la invisible está la satánica. Es decir, que al final del día el artífice intelectual de este proyecto masónico es el príncipe de este mundo, Satanás, que es el enemigo del hombre y que ha tenido urdido un plan
que ya el propio Papa León XIII en 1884, una visión que tuvo, veía cómo Dios permitía al demonio un ataque de 150 años contra la Iglesia, precisamente pues para ponerla a prueba, y que es la parte de la batalla del misterio del mal que habla San Pablo, que estamos ahora viviendo. Claro, hay gente que nos puede estar escuchando, sorprendida, ¿no?, de todas estas cosas que nos está diciendo, y se debe hacer una pregunta: ¿qué fundamentos hay para sostener esto? Es decir, no podemos encender cámaras, decir que va a haber un cisma, que va a haber dos papas, dos iglesias, y la gente, ¿qué espera después de eso? Que hay algún tipo de fundamento en la escritura, en revelaciones, que la Virgen lo haya anunciado, quizá en alguna revelación privada, sí, aprobada o no, pero sí, que tengamos algún fundamento para saber que estos hechos realmente van a suceder. Bueno, en primer lugar hay que partir de la base de que desde el principio de los tiempos, cuando viene la caída de los primeros padres, pues hay una clara batalla donde Dios Padre le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Esta mujer representa en un sentido a la Santísima Virgen María, pero más propiamente en su momento al pueblo de Israel, y ahora propiamente a la Iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano II ha dejado establecido en la Constitución Gaudium Spes, en el número 37, que habrá una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que va a permanecer hasta el final del mundo. Entonces, es una realidad que hay una batalla espiritual entre la mujer que luego, y la serpiente, que luego Juan en Apocalipsis, capítulo 13 y 17, habla ya de que la mujer es ahora la mujer vestida del sol, que tiene la luna bajo sus pies, que gime dolores de parto, y esa mujer se ve obligada a huir al desierto con dos alas del águila, porque es acechada por un dragón, que ya no una serpiente, es un dragón que tiene 7 cabezas, o sea, que ha adquirido poderío, y 7 cabezas y 10 cuernos, y acecha a la mujer. Entonces esta batalla entre la mujer y el dragón podemos presentarla como fundamento bíblico de un enfrentamiento entre la iglesia y la falsa iglesia, que luego recientemente, bueno, hablo poco más de 40 años, el entonces Karol Wojtyła, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, afirmaba: estamos ahora ante la confrontación final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Y decía el entonces Karol Wojtyła: es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia. Entonces, Juan Pablo II, en esa visión preclara y profética, afirmaba una batalla entre la iglesia y la antiiglesia. Y luego Juan, el discípulo amado en el Apocalipsis, autor del Apocalipsis, que es el libro, en mi opinión, hoy en día más importante y que había que volver a retomar, y hay estudiosos muy preclaros, como el padre Castellani, que hace un estudio formidable sobre el Apocalipsis, afirma en el capítulo 17 la existencia de una gran ramera, de una prostituta que fornica con los reyes de la tierra. Esa gran ramera en realidad hace referencia a una iglesia falsa, porque esa ramera está sobre encima de una bestia que tiene 7 cabezas. Y de acuerdo a los padres de la iglesia y a los teólogos, esta mujer encima de una bestia que está vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y los cardenales, y que los hermanos protestantes dicen que es la iglesia católica, lo cual hay algo de verdad, no totalmente, pero hay un fondo de verdad, pues se refiere a la falsa iglesia que va a surgir y que está ya a punto de manifestarse con toda fuerza en los próximos años. Entonces hay un fundamento bíblico, y luego hay un montón de mariofanías y revelaciones a místicos y santos, pero cuando digo un montón me refiero a unas muy asertivas, muy puntuales, muy concretas, leyendo con detenimiento, porque a veces hoy en día en las redes sociales se difunden cualquier cantidad de revelaciones privadas, anónimas muchas veces, y que habría que discernir y afirmar si es o no de origen divino o hay una mezcla. Pero yendo a revelaciones muy puntuales, particularmente la de Fátima, con todo lo que envuelve la manifestación de Fátima, y otras más que cito en el libro, podemos llegar con certeza moral a afirmar que efectivamente a la muerte de Francisco se dará este cisma con estas dos iglesias y con estos papas enfrentados. Tendríamos, por tanto, fundamentos en Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sí, fundamentos fuertes en el Apocalipsis. Así es. Muy interesante esto que ha comentado, ¿no? Siempre habíamos oído hablar de que nos acusaban a la Iglesia Católica de ser la gran ramera.
Claro, usted dice, por un lado, no tienen nada de razón, la Iglesia Católica no es la gran ramera, pero sí que es verdad que una de esas iglesias, la falsa iglesia que podrían hacer después de ese cónclave, así es. Esa sí que sería esa gran ramera. Es correcto, es correcto. Es lo que usted está diciendo. Es lo que estoy afirmando, así es. Y un fundamento también es la obviedad de los tiempos que estamos viviendo. Claro. O sea, no habría que irnos ni al fundamento bíblico, ni al fundamento de la revelación privada, que de luego no es dogma de fe, pero que unidas en conjunto y viendo que hay una consonancia en la revelación de lo que se está afirmando respecto al tema de la falsa iglesia, por encima de eso, hoy en día no hay que ser muy inteligente y muy ducho para poder confirmar que hay una división brutal al interior de la iglesia pública, y hablar de una falsa iglesia y una iglesia verdadera tampoco es algo que pueda sorprender ahora, aunque esto su servidor lo viene diciendo desde hace más de 30 años. Entonces, ahora ya es más obvio. Así que todo este asunto pues ya tiene sus claras causas y consecuencias cada vez afirmadas, y sobre todo ahora que vamos a entrar a un signo de la sinodalidad en extremos peligrosos. Correcto. Esto, naturalmente, el señor Luis Eduardo tiene muchos más fundamentos. Ahora nos ha hecho un pequeño resumen, y en el libro Papas Rivales ustedes van a poder leer todos los fundamentos. Es decir, él no saca esta idea de la nada, no se le ocurre un día, sino que tiene una serie de muchos fundamentos que vienen explicados en el libro. El libro que podrán adquirir, ¿se puede adquirir este libro fácilmente en América Latina? Sí, en Amazon. Amazon ahorita es la mayor... En España se puede comprar en Amazon. Estamos en este proceso de llevar libros a Amazon en España, pero de momento para el español tendría que conseguirlo vía digital, o sea, en Kindle puedes bajarlo. Por tanto, pondremos el enlace en la descripción de este vídeo para que la gente pueda leer todos los fundamentos, porque estamos hablando de la historia inmediata de la Iglesia, de lo que puede suceder pues este año o el que viene, no lo sabemos. Pues eso solo Dios lo sabe, pero claro, como usted bien apunta, es todo un proyecto muy bien calculado de gente maligna que planificó la oscuridad de la Iglesia, y como ya se me adelantó hace un momento, que tiene un tufo masónico de la masonería satánica o ocultista, que tenía este proyecto de subvertir a la iglesia desde adentro. Eso por la parte negativa. Y luego, pues otra serie de fundamentos que doy, de gracias que el cielo dio a la iglesia, que o quiso derramar a la iglesia, como aquella manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en el siglo XVII, donde quería que Francia, la hija primogénita de la iglesia, fuera consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, cosa que no se hizo. De ahí toda una historia por delante, con las consecuencias que eso trajo. Luego el requerimiento de la Virgen en Fátima en el año 17 del siglo pasado, donde quería que Rusia iba a esparcir sus redes por el mundo, y vino a pedir la consagración de esa nación, la devoción al Corazón Inmaculado, y una serie de peticiones que luego fueron o ignoradas o prácticamente incumplidas en tiempo y forma de parte de la jerarquía de la Iglesia. Así es, correctamente. La gente, cuando cayó el muro de Berlín, ¿no?, la gente un poco se olvidó, el comunismo ya ha caído. Así y hoy día tenemos el peor comunismo que existe. Sí, Presente hasta en Estados Unidos, Así es. Con las ideologías de género, sí, que enfrenta a hombres contra mujeres. Ya no son patrones con trabajadores, con proletarios, es hombre contra mujer, el hombre contra la naturaleza. Así es lo que proponía este fundador del Partido Comunista Italiano, Gramsci, que es este comunismo cultural o marxismo cultural que está inoculado prácticamente en Occidente y de luego, como usted menciona, en Estados Unidos. Y aunque la consagración del Papa Juan Pablo II el 25 de marzo del 84 en Roma fue muy importante, pero no se mencionó a Rusia expresamente, sí tuvo sus gracias y sus consecuencias, porque el cielo siempre acepta la consagración hecha por el vicario de Cristo, o sea, no la deja sin efectos. Y de ahí viene, podemos afirmar, la caída del muro de Berlín, pero no las gracias de la conversión que la Virgen ha prometido, y por eso Rusia todavía tiene un papel que desempeñar lastimosamente en el futuro de la Iglesia, que también indirectamente menciona en el libro que va a ocurrir en Roma. Hace un tiempo leí unas declaraciones, ¿verdad?, de un sacerdote ya fallecido, Malachi Martin. Sí. Él era secretario del cardenal Bea. Agustín Bea, sí. Y él afirma que vio el tercer secreto de Fátima. Sí, lo leyó, sí. Y él confirma, si no recuerdo mal, lo que usted está diciendo,
en este libro. ¿Es posible? Sí, el padre Malachi Martín, que fue jesuita y luego dejó de ser jesuita, aunque siguió siendo sacerdote, escribió varios libros voluminosos de gran interés, de éxito comercial. Uno de ellos fue precisamente La casa devastada por el viento, o traducido en el español por Editorial Planeta, El último papa, entre otros. Y él afirma en una entrevista que le hizo en el show de Art Bell en los años 2000, que efectivamente él tuvo la oportunidad, como otros prelados, no fue el único, que leyeron el contenido del texto de secreto que el Papa Juan XXIII leyó en 1959 y que guardó y dijo: no quiero ser profeta de calamidades, dijo el entonces Juan XXIII. Y Malachi Martín efectivamente en esa entrevista afirma que él no puede detallar lo que dice el secreto por tiene un voto de confidencialidad, pero sí afirma que habla, entre otras cosas, el secreto de un papa que sería controlado por Satanás, ¿no? Claro, hablar de un papa controlado por Satanás tiene que venir por exigencia la presencia de un papa válido, porque si no, no se cumpliría la promesa de Cristo de que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Correcto. También me viene a la memoria las profecías, podríamos llamarlo así, ¿no?, de Benedicto XVI, ¿no?, en las que habla de que la Iglesia se verá muy reducida, ¿no? Y digo porque, claro, al haber esa división, ¿no?, entre una Iglesia verdadera, una Iglesia falsa, podríamos hablar de que Benedicto XVI, quizá no tan explícitamente, ¿no?, pero sí pudo vislumbrar que la Iglesia realmente estaba dividida en su interior, es decir, ya hay dos iglesias a día de hoy, como usted ha dicho. Benedicto XVI lo supo ver, ¿no? La llamó comunidad de paganos incluso. Sí, así es. Y nos lo anunció. Es decir, Benedicto XVI podía ser profeta de estos tiempos porque nos está anunciando lo que puede pasar. Sí, me parece que no solo Benedicto XVI, el mismo Pío XII también tiene una revelación puntual cuando él, siendo obispo en los años 30, también hace una referencia respecto al futuro de la Iglesia terrible en relación con Fátima, y Benedicto XVI y Juan Pablo II. Entonces ellos visualizaban que la Iglesia iba a pasar por una gran crisis y que al final pues iba a quedar reducida, que es lo que Apocalipsis en Juan habla cuando es medido el atrio del templo, es medido, quiere decir que la Iglesia al final de los tiempos se va a reducir. Pero es importante, antes de continuar con la entrevista, asegurarle a nuestro público que las puertas del infierno no van a prevalecer. O sea, es importante enfatizarlo. La Virgen en Fátima dijo que al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, aunque efectivamente la Iglesia se va a reducir en el futuro, pero va a salir renovada, va a salir purificada, va a salir adelante, porque la Iglesia tiene que pasar por las mismas etapas que pasó su fundador: un ministerio público, una pasión y una muerte, para luego resucitar gloriosa, renovada, purificada, celosa, pobre, imitadora de las virtudes de Jesucristo, como dice la Virgen de Nazaret. Entonces, eso es importante dejarlo claro para que no continuemos con la entrevista en un plan como de la Iglesia es un desastre, se va a acabar. Y sí, va a dar la impresión de que la Iglesia se acaba. Esa impresión va a dar. Pero por esto las profecías el libro sirve para esto, para que, conociendo con anticipación lo que va a suceder, que la Virgen nos ha revelado y la Escritura ha anunciado proféticamente y se va a cumplir hasta la última tilde, fortalezcamos nuestra fe y sepamos cómo enfrentar ante estos tiempos oscuros que van a venir. Muy importante lo que nos está diciendo, porque, claro, hay mucha gente que nos puede estar escuchando y que puede estar pensando: esto que están diciendo no es verdad, porque la Escritura dice que el poder del infierno no va a poder contra la Iglesia. Aquí están hablando de que la Iglesia va a desaparecer. No, la Iglesia va a estar presente siempre, la Iglesia verdadera. Así es. El infierno no va a poder contra ella, pero va a sufrir mucho, imitando la vida de Jesucristo. Luego, por tanto, después de esta gran prueba, vendrá esa resurrección. Así es. Anunciada por el triunfo del Inmaculado. Del corazón inmaculado de María. O sea, esto es un tema que también habría que profundizar. Viene ahora, o debe de venir después, el reino de María. O sea, primero María tiene que ser conocida, venerada, para que ella luego traiga el reino de su Hijo. Por eso la Virgen profetizó en Fátima incondicionalmente: al final mi corazón inmaculado triunfará.
Y eso se va a dar después de que la iglesia sea debidamente purificada y renovada. Una era mariana. Una era mariana, eso es lo que viene, una era mariana. Así es. Recuerdo un sacerdote de el padre José María Alba, de aquí, Sí. un santo jesuita. Sí, lo conocí. Que nos anunciaba de eso, que vendría la era de María. Así es. Y es una alegría saber pues que es cierto, ¿no? Es correcto, y en una era de María que también, hablando un poquito más hace algunos siglos, un santo, Luis María Griñón de Montfort, en su libro El Tratado sobre la vera devoción a la Santísima Virgen María, afirmaba que María iba a formar unos apóstoles que iban a acceder en santidad en estos tiempos a los antiguos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Y los cedros del Líbano miden 40, 50 metros, y los arbustos miden 30 centímetros. Sí, lo que está diciendo el santo Luis María es que María va a formar unos apóstoles de una santidad cualitativamente superior a los que ya conocemos, y eso es decir mucho. O sea, San Francisco, Santa Clara, Santo Tomás Moro y todos los santos que usted me quiera poner, que son motivo de envidia a la escuela y yo me encomiendo todos los días, se van a quedar presuntamente más cortos en comparado con estos santos que María va a formar. Y eso es parte de lo que es el llamado triunfo del corazón inmaculado de María. Aquí en España hay una vidente, Marga. Sí, la conozco. ¿La conoce? Sí. Aquí mucha gente en nuestro canal pues Sí. sigue sus revelaciones. Sí. ¿Hay algún tipo de conexión, que usted seguramente es conocedor profundo, ¿no? Sí. de las revelaciones de Marga, entre estas revelaciones y lo que usted está anunciando en Papas Rivales? Bueno, de hecho, son varios tomos que forman parte de esta revelación, donde efectivamente el Sagrado Corazón le habla de esta lucha, pero luego le habla del reino eucarístico y le habla del triunfo de la Inmaculada, o sea, hacia eso vamos. Pero en el primer tomo, en el tomo sobre el Sagrado Corazón, hay que yo lo menciono expresamente en el libro, hay una revelación donde le dice Nuestra Señora a este instrumento Marga, y le dice de la división que va a haber, y dice que va a haber un aldabonazo a la iglesia. Y dice, ¿por qué, Señor? Porque se va a separar, llega un tiempo en que se va a separar la verdadera iglesia de la falsa. O sea, lo dice puntualmente, y es uno de esos fundamentos que menciono, de los que yo hablo, que se separa la verdadera iglesia de la falsa, y que eso está ya muy próximo a suceder. Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo que está preguntándose, estoy seguro, pero esta situación que se puede dar este año, el que viene, próximamente, ¿cuánto va a durar? Es decir, ¿en cuánto tiempo vamos a estar viviendo hasta ese triunfo, hasta esa era mariana que usted nos ha anunciado? ¿Cuánto tiempo podemos estar viviendo en esta situación de dos iglesias, dos papas? ¿10 años? ¿20? ¿100? Bueno, mire, para dar una respuesta respecto a eso hay que ver todas las profecías privadas en su conjunto, y digo privadas no porque la revelación pública oficial no nos ayude, sí nos ayuda la revelación pública, pero la revelación pública oficial de la Iglesia nos hace referencia más al kairos, es decir, al tiempo aproximado, ¿no? Cuando veas que suceden estas cosas, levantad vuestros corazones porque el reino de Dios se acerca, dice Jesucristo. Entonces hay una serie de señales que se van acumulando: guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, enfriamiento de la caridad, etcétera, etcétera. Pero la revelación privada, que no es dogma de fe, pero que algunas la Iglesia las ha aprobado, otras siguen pendientes de aprobación, como la de Garabandal, por ejemplo, sí nos permite hacer un acercamiento más inmediato de la proximidad de los eventos. Entonces, respecto a eso, y viéndolo en conjunto con todo lo que es la revelación privada de acontecimientos que tienen que ocurrir, este cisma vendría a la muerte del Papa. ¿Cuándo va a morir el Papa? Pues no lo sé. No sé cuándo va. O sea, tiene 86, sí, pero puede vivir hasta los 95, los 96, 100 años. O puede morir cualquier día de estos. O sea, eso solo Dios lo sabe. Yo no lo sé. Y sería presuntuoso afirmar, pues no sabemos cuándo va a morir el Papa. Lo digo porque Benedicto renunció en el 2013, y estuvo todavía casi 10 años en coexistencia con el Papa Francisco, y quizá humanamente no era previsible. Ahora, el tiempo del cisma no es, a diferencia del cisma de Occidente, que tuvo una duración de casi 40 años, no parece probable que vaya a durar tantas décadas, porque en el libro explico, en un capítulo que se llama
que se llama Visión Prospectiva y Escatológica del Cisma, un poco cuál va a ser el recorrido de ese cisma y lo que le va a suceder a los dos papas. Pero no lo quiero decir aquí. ¿No? ¿Para qué? Aquí está. Porque aquí está. Lo que va a suceder con los dos papas, yo no soy vidente, que quede claro. Yo siempre he dicho que soy televidente. Sí. Pero hay que hacer un análisis puntual y detallado de las profecías para llegar a esas conclusiones. Entonces, simplemente recordemos lo que dice la visión de Fátima, que muchos ya conocen, de un santo que se dio a conocer en el año 2000, un santo padre que sale de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, sobre los carros de sacerdotes, y al final es asesinado con armas de flecha y fuego. O sea, asesinan a uno, ahí están matando a uno de los dos. Claro. Entonces, y ese evento se refiere a una revuelta comunista en Italia. Entonces, todo esto, si lo vamos sumando, podemos sacar un promedio de cuánto tiempo se estima que puede durar esta división caótica en la Iglesia. En cualquier caso, está aquí explicado, sí, en Papas Rivales. Sí. En la descripción está el enlace para que la gente pueda adquirirlo. Pero, ¿cómo es posible? Es decir, en cierta manera ya lo hemos dicho. Es decir, usted ya ha dicho que ya están presentes esas dos iglesias, están juntas, ahora es como que se van a separar, ¿no? Pero esto no ha sucedido de la nada. Es decir, estas dos iglesias no aparecen en un buen día. Así es. Hay gente incluso que está hablando que parte de estas dos iglesias, este cisma en la iglesia, se va a ver muy patente en el próximo sínodo, que empieza el día 4 de octubre, si no recuerdo mal, en el próximo sínodo de la sinodalidad, donde, según la afirmación de muchos, queremos hacer una iglesia democrática, entre otras cosas. Claro, al hacer una iglesia democrática, el dogma ya no dependería de la revelación, entiendo, sino que el dogma podría depender de la voluntad mayoritaria de los fieles. Podríamos decir algo así, ¿no? Así es. Entonces, claro, ahí podríamos decir que esta gran ruptura próxima está viéndose establecida en gran medida por culpa de estos postulados que aparecen dentro del sínodo de la sinodalidad. Bueno, el sínodo de la sinodalidad ya es, como digo en alguna otra entrevista, es el último clavo del ataúd de este cisma de la Iglesia. Es el último, o puede ser el último, pero esto viene desde más de 100 años, este proyecto modernista masónico. Incluso, si me acuerdo un poco, yo fundamento del punto de vista filosófico, me retrotó hasta el siglo XIV con Guillermo de Ockham, que habla de los universales, es un tema más filosófico, pero a partir de ahí empieza la debacle filosófica y teológica que siempre imperó dentro de la Iglesia, y luego aparece Lutero con el protestantismo en el 1517, precisamente 400 años antes de Fátima. Luego viene la masonería, y luego también, desde luego, no menos importante, el surgimiento de otra cabeza de la bestia, que sería el comunismo marxista, que la Virgen mencionó en Fátima. Entonces, el sínodo, y yo, si usted se da cuenta, y el público lo sabe, ya el siglo XX fue un siglo prácticamente de una división virtual en la Iglesia, que confirmó el Papa Pío X en la encíclica Pacendi, cuando dijo: los enemigos están dentro, o sea, están dentro, ya los enemigos no hay que buscarlos afuera, sino están dentro de nosotros. Y eso se hizo manifiesto y palpable en el Concilio Vaticano II. Ya la Iglesia entró dividida en el Concilio Vaticano II. Y hoy no se diga, hoy es palpable. Entonces, este signo de la sinodalidad es peligrosísimo, porque estamos en un tiempo de gran confusión. O sea, el peor momento, en mi opinión muy personal, para hacer un sínodo de esta naturaleza que el Papa Francisco quiere, es ahora. ¿Por qué es el peor momento? Porque la confusión nunca había estado tan palpable como en estos años del siglo XXI. No es el momento para estar preguntándole a obispos, a prelados, a sacerdotes, y luego a laicos, que muchos ni siquiera practican la fe católica, cuál es la línea que debe seguir la Iglesia. Más bien tener que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere, y no al pueblo, que está muy confundido. Entonces, además ya están, como se dice, los dados marcados, echados. O sea, ya hay mucho miembro de este grupo de más de 300 fieles que van a intervenir en este sínodo, con ideas totalmente heterodoxas, contrarias a la doctrina y a la fe de la Iglesia, empezando, y lo digo porque está escrito, o sea, no estoy haciendo ningún juicio fuera de lugar, del mismo relator. O
sea, el propio relator pues, Hollerich. tiene una serie de afirmaciones con Hollerich que son completamente a la fe, y el secretario va por la misma línea, Mario Brecht. O sea, no estamos hablando de un laico que de pronto tiene su opinión, sino del relator, que en condiciones normales tendría que ser removido, porque no podría ser el relator del sínodo. Entonces, me parece que el sínodo puede provocar o va a provocar, Dios no lo quiera, rezamos para que el Espíritu Santo impere y no venga ese rompimiento, pero podría provocar perfectamente bien el último clavo de la clara división de la Iglesia que está anunciada en la Sagrada Escritura y confirmada en una serie de místicos y santos. Es muy importante que la gente que nos está escuchando, creo que ya ha quedado bastante claro, pero es importante que la gente entienda que todas estas afirmaciones que se hacen en el marco de la Iglesia Católica. Es decir, tanto don Luis Eduardo como yo mismo aceptamos que el Papa Francisco es el actual sucesor de San Pedro. Absolutamente. O sea, nos sometemos totalmente. Totalmente, ¿no? A El él. Papa es, y lo defendemos siempre, rezamos por él. Podemos estar no de acuerdo, es otra cosa, pero el Papa es Francisco, sí. Ahí está. ¿Y por qué digo esto? Porque además en este libro, la primera parte, después de una introducción que habla de la Iglesia y hace un estudio de lo que la Iglesia es, habla de que la Iglesia es santa, de que es una, de que es católica, de que es apostólica. Es decir, todo esto, todas estas afirmaciones se mueven dentro del marco de la única Iglesia católica, en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y es importante porque la gente enseguida empieza a oír esto, apaga y dice, unos cismáticos. Sí, no. Esto es en comunión con el Santo Padre. El único Papa es Francisco, rezamos por él y para que Dios lo guarde y le ayude mucho. Así es, correcto. ¿Cuál es, en este momento que viviremos, cuál será el papel de las dos columnas de San Juan Bosco, ¿no? De la Santísima Virgen María y de la Eucaristía? ¿Cuál será el papel en este momento? Bueno, un capítulo que menciono en el libro de manera extensa es la figura inconmensurable y extraordinaria y inamovible y querida por Dios Padre de la Santísima Virgen María para este tiempo. O sea, María se yergue como el modelo de la futura humanidad, con la mujer que con su talón, que son los apóstoles de estos tiempos, aplasta la cabeza de la serpiente, y se yergue también como que la que va a definir cuál es el camino verdadero que conduce al Padre. Es decir, Marcos, no pensemos que va a ser muy clara cuál va a ser el Papa verdadero y cuál va a ser la Iglesia verdadera. Va a quedar muy confuso. Algunos dirán que el Papa verdadero es el sucesor de Benedicto y el Papa falso es el sucesor de Francisco. O sea, esa es la confusión que estamos viendo. Dirán, pues ya viene ahora el verdadero sucesor de Benedicto. Entonces, confusión. O que uno vaya a ser tradicionalista y otro vaya a ser progresista. No. La verdad es que las dos iglesias estarán mezcladas. Y entonces se van a dividir el libro de la iglesia, o sea, van a duplicar el libro de la iglesia y no va a quedar claro cuál es la iglesia verdadera. Sin embargo, de entrada, usted lo acaba de anotar muy bien, hay dos columnas que se van a quedar permanentemente vinculadas a la iglesia verdadera, que son la Santísima Virgen María y la Eucaristía, que es la visión que tiene Juan Bosco, cuando la iglesia ve simbolizada en una gran barca que se está hundiendo y surgen dos columnas, María, auxilio de los cristianos, y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Entonces, esas van a ser, digamos, las dos principales señales, pero no es que esas señales queden claramente evidenciadas al principio del cisma, porque los dos dirán que son marianos, y los dos dirán que van a conmemorar el 500 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que es en 2031, y el otro dirá lo mismo. Y luego dirán que van a celebrar el bilimenario de la redención de Cristo, que es una fecha extraordinariamente importante, en el 2033, y el otro dirá lo mismo. Entonces, eso va a hacer que las parroquias, los grupos de iglesia, comunidades eclesiales, órdenes religiosas, etcétera, laicos, se dividan. Como ocurrió en el siglo XIV, inclusive había santos. Vicente Ferrer estaba con uno, Catalina de Siena estaba con otro, ¿no? Entonces, es complicado este tema, no es tan sencillo. Hay que pedir mucha luz al Espíritu Santo, mucho discernimiento para saber cuál es la iglesia verdadera y cuál es el Papa verdadero. Pero finalmente Dios permite un poder engañoso,
porque nosotros no hemos querido abrazar la verdad que nos salvaría. Y este poder engañoso Dios lo permite como consecuencia de nuestros pecados que se han acumulado de manera impresionantemente activa, y que esas son las consecuencias de esta mala vida que hemos llevado los fieles católicos en los últimos 100 años. Todo esto realmente nos preocupa, pero lo que quizá nos puede costar entender es por qué el Señor decide enviar una prueba tan fuerte a su iglesia. Una prueba que, hay que decirlo, puede hacer que muchas almas acaben en el infierno, puesto que se pueden apostatar de la verdadera iglesia. Así es. ¿Cómo el Señor envía una prueba así? Bueno, a Dios se le puede pedir todo menos explicaciones. O sea, a Dios no se le piden explicaciones. Pero Dios ha sido la mar de misericordioso, enviándonos a su madre durante casi 200 años, y empiezo con la aparición de la Virgen en la Rue du Bac, la Mañana Milagrosa, hasta los días de hoy. Ha habido mensajes, revelaciones, gracias, conversiones, de todo tipo de formas para acercarnos a Dios, y ahora más con las redes sociales. O sea, la oportunidad de conocer la verdad ahí está, pero nosotros la hemos rechazado. Y a pesar de estos rechazos y a pesar de esos milagros que el Señor ha hecho, como el milagro de Fátima, que lo vieron 65,000 almas, y sin embargo la iglesia, la jerarquía de la iglesia, y lo digo con todo respeto, es una aparición que ha sido reprimida y rechazada por los mismos jerarcas de la iglesia. El secreto de Fátima no se reveló en el año 60. La comunión reparadora los primeros sábados, que era un instrumento de conversión y salvación, prácticamente nadie lo conoce en el mundo actual de la iglesia. Entonces, todo eso se va sumando, pues llega un momento donde Dios dice: ustedes no quieren amar la verdad, no quieren aceptar mi salvación, no han aceptado a mi madre, pues ahora permite un poder engañoso. Pero Dios, dice San Agustín, que ha juzgado que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Por tanto, aún dentro de esta división y de este cisma, las almas que trabajan dentro de sus condiciones de cada uno personales y la conversión que necesitan, todo eso va a concurrir para su salvación. Porque finalmente, en la providencia divina, Dios toma en cuenta ese deseo del hombre de querer ser bueno, de convertirse, aunque vemos lo bueno y hacemos lo malo que no queremos por el pecado. Pero Dios va a aprovechar esa circunstancia para que el que tenga que salvar se pueda salvar, porque así actúa Dios en su vida, misericordia y justicia. Pero el hombre que ha rechazado y rechaza, entonces va a entrar en una mayor confusión. Por eso Juan en Apocalipsis dice: el santo que se santifique más y el pecador que peque más. La siguiente pregunta es, en esta situación que nos va a tocar vivir, ¿cuál debe ser el papel del sacerdote? ¿Cuál debe ser el papel del obispo? ¿Cuál debe ser el papel del fiel? Es decir, el Señor, la Virgen, ¿qué esperan de mí? ¿Qué esperan de los sacerdotes que quieran permanecer fieles? ¿Qué esperan de los obispos? Incluso, ¿qué esperan de ese Papa verdadero? Bueno, lo que esperamos y lo que debemos de hacer es lo mismo que la Virgen ha venido pidiendo en los últimos 200 años: conversión de vida, santidad personal. O sea, la única forma, y eso es importante dejarlo claro, de poder perseverar, de poder ser luz para los demás, de poder cumplir la misión que cada uno tiene encomendada en estos tiempos, es tomar en serio ser santos, tomar en serio la vida de oración, rezar más y mejor, hacer más y mejor sacrificio, más y mejor penitencia, practicar el ayuno, rezar asiduamente el rezo del Santo Rosario, asistir a la Santa Misa, aunque de momento quizá vamos a estar con el Papa A, con el Papa B, pero acudir a la misa, porque finalmente cada sacerdote que oficie la misa es válida. O sea, la misa es válida cuando hay la intención de celebrarla, y nosotros comulgaremos el cuerpo de Cristo. Y ya paulatinamente, cuando empiecen a notarse las diferencias, pues iremos con la iglesia verdadera. Pero eso lo podremos hacer en la medida en que cada sacerdote, cada religioso, cada obispo, cada laico, verdaderamente tomemos en serio la vida de santidad y tenga la certeza de que el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a decir: por aquí que tienen que caminar, porque Dios tampoco va a permitir una prueba donde humanamente no haya forma ni manera de saber la verdad. La hay, pero para eso hay que llevar una vida espiritual. No es a través porque algunos luego se entretienen en cosas humanas,
de conocer acontecimientos y cuándo van a ocurrir, que está bien, es válido, pero eso no ayuda a la conversión ni a la santidad de vida. Lo que ayuda es el ser buenos, fruto de una vida de oración, sacrificio, penitencia, una vida ascética, para que siendo buenos tengamos el Espíritu Santo en nosotros y podamos discernir cuál es el camino verdadero que conduce al Padre por medio de María y de la Eucaristía. Ese es nuestro papel, por tanto, lo que el Señor espera de nosotros así es la santidad. A la santidad. Por tanto, hay que prepararse ya. Ser más santos. No, ya, desde ya. Ya, claro, eso ya debió haber empezado hace tiempo. Sí, ¿verdad? Para algunos, para otros a lo mejor ahora, pero ya desde ya tenemos que ser buenos y santos. Y eso sin miedo, porque los tiempos extremos que estamos viviendo exigen mayor santidad. O sea, el hombre va a sentir más deseos y la necesidad de tomar con más intención y fuerza su vida espiritual para poder afrontar los tiempos que van a venir. Por otro lado, me viene a la mente una cosa muy preocupante. Es que creo que guarda relación, porque creo que probablemente estos eventos que sucederán también pueden traer una persecución religiosa donde habrá más mártires, como los cristeros, como los mártires aquí en España, pero quizá no tanto a manos del comunismo, que también, sino quizá a manos del Islam. El Islam tiene un papel en esta situación. Sí, hay una de hecho, lo que va a haber en Roma y lo que va a haber pronto, el futuro cercano, en Europa es una revolución árabe comunista. Entonces tiene un componente árabe, desde luego, y hay una persecución terrible en contra de la Iglesia que concluye con la muerte de un papa, como lo ve la visión que tiene Lucía. Y Juan Pablo II, en Fulda, Alemania, San Juan Pablo II ahora, en el año 80, le preguntaban qué va a suceder en la Iglesia, y él decía: debemos prepararnos para sufrir, dentro de no mucho, grandes pruebas que van a exigir de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Con vuestra oración y la mía es posible mitigar nuestra tribulación, pero no será posible evitarla, porque solo así la Iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y agregó: cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la Iglesia, y esta vez no será de manera distinta. O sea, el Papa profetizaba que la Iglesia iba a pasar una gran persecución y iba a haber un gran derramamiento de sangre. Y esa sangre derramada de muchos laicos, sacerdotes, religiosos, obispos y canales, y del mismo Papa, va a ayudar a la renovación de la Iglesia y a la conversión de las almas. Porque ahora ya, esto pudo haberse evitado o aligerado, porque la renovación iba a venir. Lo que era condicional era en qué forma iba a venir la revelación. Entonces, a falta de penitencia, Dios se ve obligado a tener que pedir la sangre de nuestros para poder equilibrar el fiel de la balanza. Por tanto, el Islam va a jugar un papel importante. Es curioso porque hay veces que, lo que he dicho, ¿no? El Santo Padre es el Santo Padre, pero nos sorprende, por ejemplo, afirmaciones como las de Marsella recientemente, ¿no? Donde el Papa parece que apueste por abrir las puertas a una cultura como es la del Islam, que está destrozando lo poco que queda de la cristiandad, ¿no? Sí. Parece que quizás sin darse cuenta, pero el Santo Padre está pidiendo a Occidente que abra las puertas a estas personas, que no se puede dejar a nadie atrás. Estamos hablando de que millones de personas vengan a Europa con un pensamiento y con una cultura totalmente diferente. Es decir, nosotros estamos quizás preparando, ¿no? el terreno para esta persecución. Estas puertas abiertas del Papa en este y otros temas pueden traer consecuencias no deseadas. Es como pegar al avispero y entonces se pierde el control y pueden traer consecuencias más negativas, pero eso ya Dios juzgará las intenciones del Papa. Correcto. Dos iglesias, dos papas. Una forma de identificarlas puede ser la Santísima Virgen, nos ha dicho así, puede ser la Eucaristía, ¿no? Puede ser también la sana doctrina, la tradición de la Iglesia. ¿Hay algún elemento que nos pueda dar luz en esos momentos para seguir al Papa correcto? ¿O no es tan importante seguir quizá al Papa correcto, sino seguir la tradición de la Iglesia
sabiendo que no nos equivocamos estando ahí? A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que yo decía hace un momento que la Iglesia hoy en día está mezclada totalmente. Correcto. Y hay muy buenos prelados de la Iglesia, pero cometen un error, en mi muy particular opinión. Buenos prelados. Y es que en aras de defender la doctrina, caen en la dureza del corazón. Entonces, hay otro tipo de pecados. No de falsear la doctrina, sino de faltar a la caridad. Entonces, Dios no quiere eso. O sea, el fundamento de la fe católica es amar los unos a los otros como yo os he amado, y decía Santa Teresa, sin amor todo es nada. Entonces, muchas veces, en ese deseo, en esa defensa que algunos laicos y católicos hacemos de la buena doctrina, en ocasiones creamos una animadversión y una división entre los católicos, y conozco muchos casos. Yo he perdido muchos amigos porque he defendido al Papa. Simplemente he dicho que el Papa es Francisco. Claro. Y gente que va a misa todos los días, gente que es de buena doctrina, que va a la misa de San Pío V, que reza el rosario todos los días. Pero no quiere saber nada con pero el del Papa no quiere saber nada. Entonces ese punto aparentemente insignificante es esencial. Claro. Pero eso sí, es la buena doctrina. Y entonces ahí entramos en una confusión. Entonces, no digo que esto sea casuístico en todos los ejemplos, pero habría que tener con eso cuidado. Por eso yo le diría que en realidad el signo principal, número uno, es la Santísima Virgen María. Así le contestaría, junto con la Eucaristía. Esto es lo que le contestaría. Me alegra mucho esto que ha dicho, porque yo tengo cierta amistad con el cardenal Burke. Sí. Y es un hombre de Dios, sí. con una doctrina verdadera, ¿verdad? Sí. Que predica. Y este hombre, yo creo que es admirable el corazón que tiene. Él nos acompañó a nosotros a Montserrat, bien, ¿verdad? Con 5 o 6 autocares de pobres que vivían en las calles, y estuvo comiendo con ellos, abrazándoles, predicándoles. Muchos se confesaron por primera vez después de hace muchos años, ¿no? Algunos hicieron la primera comunión, todos ahí con el cardenal Burke en Montserrat, ¿no? Es un poco el ejemplo, no digo que habrá muchos más, ¿no? Sí. Pero el cardenal Burke, una persona con una doctrina segura, sí, podríamos decir, sí. Pero a la par con un corazón de pastor, de padre. Sí. Un buen ejemplo, está de acuerdo. Es un buen ejemplo. No, estoy de acuerdo, O sea, yo no quiero inclusive ni menciono ningún ejemplo porque no es el caso, pero yo estoy de acuerdo que la sana doctrina también es un bastión de la Iglesia y siempre lo ha sido. Pero hay que, junto con eso, junto con la buena doctrina, priorizar lo que es la caridad cristiana, porque un hombre que vive la caridad sabe cómo tiene que comportarse y conducirse con la verdad. Y, desde luego, la Santísima Virgen María, y con el remate del vínculo con la Eucaristía. Caritas in veritate. Exactamente. Ya, está dicho sí. Con esa frase, así es. Bueno, para acabar ya, porque sí. Nos estamos alargando aquí, sí. Pero muy interesante todo lo que nos está diciendo. Yo quiero decir a la gente una cosa, que lo que estamos hablando aquí no es ni un 10% de toda la información que van a encontrar en este libro. Sí, o sea, ni un 10%. O sea, yo en cuanto acabe esta entrevista, o antes de que acabe, que den al enlace de abajo, por favor, y que lo busquen antes de que se agote, se acabe, porque hay que conseguir este libro, porque nos prepara para lo que tiene que venir. Es muy importante. Pero al recibir todos estos conceptos que usted nos da, nos viene a la mente ideas como los 3 días de oscuridad, la gran tribulación, la purificación de la Iglesia, el triunfo del corazón de María, el castigo y el milagro de Garabandal, un montón de conceptos, ¿no? que nos explotan en la cabeza y decimos, sí. Pero ¿y esto qué? Sí. Esto ya no tiene nada que ver, esto no sí. Tiene importancia. Bueno, el triunfo de María sí que lo hemos mencionado, pero todo esto ya no tenemos que esperar nada, o va a venir ese milagro de Garabandal, ese aviso de Garabandal, van a venir todos estos los 3 días de oscuridad. ¿Tenemos que esperar esto? No, o sea, estamos ahora enfocándonos exclusivamente a lo que es el futuro de la Iglesia, pero paralelamente y de manera simultánea van a haber otros acontecimientos de orden social, de orden político, España, por ejemplo, México, muy difíciles. Vendrán problemas sociopolíticos, militares en Europa, habrá una guerra,
Es decir, no esta que estamos viviendo, que se está viendo en Rusia y Ucrania, muy lamentable con todos los que han fallecido, sino estoy hablando de otra donde van a intervenir naciones poderosas. Habrá grandes catástrofes naturales de origen cósmico, que entre otras cosas va a provocar ese choque de dos astros que da lugar a la parte externa del aviso anunciado por la Virgen en algunos instrumentos del cielo, y entre otras apariciones la de Garabandal, que usted conoce muy bien. Desde luego vendrá ese milagro, vendrá la unidad de las iglesias, que es otro tema que también menciono en el libro, que se va a dar antes de que maten al Papa, al futuro Papa. Entonces sí, esos acontecimientos profetizados en la Sagrada Escritura y recordados en las Epifanías van a tener lugar, algunos simultáneos, otros antes y otros después de esos acontecimientos que estoy mencionando. O sea que, de hecho, al final en el libro hago un excurso, es decir, un apartado que aunque no forma parte directa del tema, pero está paralelo, donde abordo estas preguntas que usted me menciona. Entonces toco el tema del castigo, toco el tema del aviso, toco el tema de la guerra, toco el tema de otras catástrofes terribles que van a venir a la Tierra, terribles, en fin, una enfermedad también desconocida, en fin, varias cosas que menciono que están profetizadas tanto en la Sagrada Escritura como en las revelaciones privadas. Muy bien, pues muchas gracias, señor Luis Eduardo, por habernos concedido esta entrevista. Yo quiero insistir a nuestros hermanos que nos están viendo de la importancia de este libro, que puede tomarlo como una guía, como un manual para los tiempos que estamos viviendo. Perdón que interrumpa. De todas maneras sería bueno que el que esté interesado en el libro, a lo mejor, no sé, usted tendrá algún contacto. A usted escribe mucho, a usted, sí, ¿no? Entonces, ya daremos la referencia donde le pueden, quién los puede mandar aquí en España para que lo puedan. Bueno, sí, en España, pero nosotros la mayoría de seguidores que tenemos son mexicanos, estadounidenses, colombianos, argentinos y en quinto lugar españoles. Qué pena. Sí, ¿verdad? Nadie en su casa es profeta. Sí, ¿verdad? Bueno. Somos entre los pero países si hubiera más... algún interés, bueno, pues, habrá manera de hacerlo llegar. Eso aquí en España habrá manera. Aquí en España, sí, yo tengo contactos y ellos pueden en un momento dado, si nos dan los datos, si nos piden el libro, ya se les indicará. A mí me pueden escribir a mi correo López Padilla 7. Podemos poner su página web. Mi página web, mi correo, me pueden escribir y yo lo remito para que el libro lo puedan tener en papel, sí, porque el otro lo pueden bajar inmediatamente. El Kindle lo pueden bajar inmediatamente, sí, en Amazon, México. Pues no sé si antes de... Yo le agradezco mucho, sí, dígame. Digo, no, unas palabras finales de aliento, de resumen, algo que quiera decir usted que a lo mejor no le he preguntado. No, simplemente vamos a decir, sí son tiempos amargos, pero también son tiempos dulces. O sea, lo dice Juan en Apocalipsis, ¿no? Es un libro que come el discípulo amado, en su boca es dulce y en sus entrañas amargo. Hemos hablado aquí más de la amargura de la iglesia, como fue amarga la pasión del Señor Jesucristo, pero después de la pasión de nuestro Señor vino su resurrección y vino su iglesia que se extendió por toda la tierra y la oportunidad de que el hombre supiera que hay una vida eterna, que hay una eternidad con Dios, donde la felicidad, el hombre no puede conocer lo que tiene preparado, como dice Pablo, aquellos que le quieren y le aman. Entonces el premio no tiene parangón. Si somos fieles, nunca como ahora Dios está dispuesto a dar grandes gracias y grandes recompensas al hombre de este tiempo, o como decía hace poco el Evangelio Dominical, los últimos serán los primeros. Los últimos que llegaron a trabajar a la viña del Señor a la hora 1/10, se les paga lo mismo y se les dará un gran premio especial, porque estos tiempos son especialmente tortuosos y difíciles, pero la recompensa no tiene parangón. Entonces, con esta esperanza, con esta confianza y de la mano de María, afrontamos con ilusión y con alegría y entusiasmo estos tiempos difíciles, porque el premio bien vale la pena y la Virgen es la ganadora y la que va a establecer, y vamos a trabajar para que ella establezca en la tierra el triunfo de su corazón inmaculado. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Que Dios se bendiga. Gracias, igualmente. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Luis Eduardo López Padilla. Recordamos a todos que en la descripción del vídeo tienen las instrucciones que deben seguir para comprar el libro de Luis Eduardo. Y no dejemos de rezar por nuestra Iglesia Católica y de seguir los consejos de nuestra Madre, la Virgen María, que nos da en sus apariciones.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.